mucha emoción que estoy aquí con ustedes en un momento muy importante para nosotros en este espacio que estamos creando que se llama Espacio René Caes, copensando grupalmente, y la idea de nuestro grupo es justamente permitir que pensemos juntos. Entonces, Liliana está preocupada con los tiempos porque queremos sobre todo escucharlos a nuestros colegas peruanos, a Nelson Gautier, que es un gran amigo, muy querido, uruguayo, un psicoanalista vincular, y sobre todo también queremos escucharlos a todos. Bueno, a nombre del Instituto Intercambio quiero agradecer muchísimo a mi querido Espacio CAES, que ha hecho un contrapunto con esta experiencia tan intensa que vamos a compartir ahora. A María Antonieta, por supuesto, gran constructora de puentes, y también de haber abierto esta posibilidad para nosotros de tener esa oportunidad de contar con la mente de Nelson y de todos los participantes que esperamos puedan ir intercambiando con nosotros sus impresiones sobre lo que les vamos a compartir, que tiene como idea fundamental, ¿no es cierto?, expresar esfuerzos, intentos de una experiencia bastante compleja de la cual estamos tomando un momento de reflexión inicial. Pasamos a la presentación. También coincidió el sol. En esa situación, ¿cómo negarse a un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo, o cuidar lo fugaz bajo el sol. El hielo empezó a derretirse bajo mi sombra, tan desesperada como inútil. Diluyéndose, dibujaba seres esbeltos y primordiales que solo por un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo. Y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol. Y así aprendí, en su ardiente y perverso reino, a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Este poema tiene para nosotros múltiples sentidos relevantes a la experiencia que queremos compartir. Primero, nombra lo efímero, como nos diría Freud, el problema de lo perecedero, de la vida, ¿no es cierto?, lo efímero de la vida. También lo efímero de nuestras certezas, como nos diría Bion. El cuidador de hielo contiene otro aspecto que es para nosotros esencial al psicoanálisis, la implicancia ética de sus procesos. En el Perú, los heladeros son personas extremadamente pobres que empujan sus carritos para vender helados en zonas con más recursos. Les llevan una alegría a los niños de otros, una alegría que tal vez no pueden asegurar para sus propios niños. Cuidarle el hielo al heladero nos remite a un aspecto de la ética implícita en el psicoanálisis, que es confrontar la violencia oculta y explícita que atraviesa todos los niveles
de nuestros vínculos, incluyendo los vínculos macrogrupales en nuestra sociedad. Desde Freud es evidente la importancia de la destructividad y lo mortífero, coexistiendo en perpetua y compleja danza con la creatividad constructiva de lo vivo, dentro de nosotros, entre nosotros en los distintos grupos que habitamos y nos habitan, y entre nosotros y las otras formas de la vida en la que estamos inmersos. No obstante, el psicoanálisis no tiene frente a esa danza. ¿Alguien tiene un micrófono conectado? No sé si si pueden cerrar sus micrófonos para no tener el... Gracias. Ok. Lili, te has silenciado tú también. Ahí estoy. Ya está. Gracias. Bueno. No obstante, el psicoanálisis no tiene frente a esa danza entre lo destructivo y lo amoroso una posición de observador científico neutral. Creemos que desde los inicios el psicoanálisis se propone cumplir con la vida, aunque sea fugaz, en el sentido de que comprende que la vida es favorecida y cuidada por la verdad y el amor. Finalmente, una tercera acepción de lo efímero se asocia también para nosotros con el concepto de figurabilidad, que describe el conjunto de procesos que expresan en imágenes las emociones que corresponden al trabajo psíquico de lo vivido. Nos dicen los Botella. La figurabilidad tiene la característica de transitoriedad, de una deslumbrante velocidad de lograrse como en los sueños. El camino hacia sostener dentro de nosotros la vida de nuestras experiencias solo es tentativo, sobre todo cuando enfrentamos momentos tan mortíferos como esta pandemia. Su impacto nos confronta con la urgencia de hacerle cabida al registro de verdades insoportables y también a nuestro propio deseo de resistir y contribuir a crear verdades más pensables. Creemos que esto es posible solo en compañía. Janina. Bueno, les voy a compartir una parte que hemos preparado que se llama Nuestros Abismos. Y qué mejor manera de hablar de nuestros abismos que hablando de nosotros mismos, de cómo nació el proyecto y de nuestro país. Así que quería contarles que el Perú, nuestro país, posee una gran riqueza natural y cultural. Tenemos la suerte de contar con 3 regiones geográficas muy distintas, a tal punto que podemos tener en el mismo país, en el mismo día, tanto heladas como un calor tropical. Tenemos playas paradisíacas, ríos caudalosos y montañas inmensas. Esta realidad física, más su complejidad histórica, plagada de violencia y de creativas resistencias, nos presenta una multiplicidad de soluciones culturales y lingüísticas que implican una gran riqueza en su complementariedad. Habitamos entonces un país muy diverso, enormemente rico, pero también enormemente injusto. Dentro de esta diversidad encontramos a Lima, la capital que está en medio del desierto, donde vive más de 1/3 de la población. Lima es una ciudad centralizada, con zonas muy privilegiadas y por eso también con zonas muy alejadas y distantes en relación del resto de regiones. Tenemos entonces un país lleno de abismos, unos más profundos que otros, algunos con puentes ya construidos, otros con un trabajo empezado y la mayoría con todo el camino por hacer. Estos abismos han generado que varios sectores de nuestro país sean desatendidos y dolorosamente ignorados. Nuestro sistema de salud no es la excepción, ya que no contamos con un sistema de salud universal y aquello se ha representado en un alto índice de cifras de mortandad durante la crisis sanitaria. Hoy, lamentablemente, somos el segundo país del mundo con la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes.
Si hablamos de salud mental, encontramos abismos aún más grandes. El psicoanálisis existe en el Perú casi con exclusividad para los sectores de la élite económica y cultural. Por ende, nuestra experiencia clínica cotidiana se desarrolla en la ciudad de Lima, mayoritariamente con personas con recursos materiales y educativos muy por encima de la media del país. Desde su fundación, en el Instituto de Intercambio, hemos desarrollado experiencias que nos han acercado a otros sectores socioeconómicos de la capital, principalmente dentro de las escuelas. Somos fundadores del colectivo de instituciones psicoanalíticas Psicólogos Contigo, de Lima, con quienes hemos desarrollado muchas de ellas. Sin embargo, lo especial de este proyecto, Cuidar al que cuida, un espacio para pensarnos, es que genera el encuentro de un grupo de voluntarios con profesionales de salud mental de distintas localidades en 16 departamentos y regiones del resto del Perú. Estos voluntarios fueron en su mayoría psicoterapeutas psicoanalíticos limeños, a quienes agradecemos profundamente y quienes son parte importante de esta presentación, y algunos de ellos están aquí también acompañándonos hoy. Pensamos en este proyecto junto con ellos como un puente hacia el infinito, dirigiéndonos a un encuentro con universos desconocidos entre sí y para nosotros. Nuestra historia como grupo nació también a inicios de la emergencia sanitaria. Si bien todos veníamos trabajando en equipos del instituto desde hace ya varios años, era la primera vez que nosotros 4, 5 en su primer momento, trabajaríamos juntos, como equipo. Nos reunimos con mucho entusiasmo, con el deseo en común de trabajar con el personal de salud. Preparamos entonces una propuesta de atención y recibimos con sorpresa que el director de salud del MINSA, del Ministerio de Salud, estaba dispuesto a escucharnos. Aquella fue una reunión importante, pues entramos en contacto con el gestor de los últimos cambios en los servicios de salud mental y su equipo. Con él pensamos en lo especial de nuestro enfoque, la pincelada fina. También notamos algo de nuestra ingenuidad, pues nos dimos cuenta que nuestro entusiasmo inicial nos hizo pensar que era posible trabajar directamente con los médicos del sector salud que atendían la pandemia. No habíamos imaginado la cantidad infinita de médicos y personal de salud involucrados en esto. Y recién ahí terminamos de asumir que estaban absolutamente sobrepasados ellos, sin un instante en medio de la crisis para distraerse y mucho menos para pensarse. En aquella misma reunión con el director de salud mental, pudimos comprender que podríamos concentrarnos en los equipos de atención psicosocial, que son quienes trabajan en los hoy 150 centros de salud mental comunitaria distribuidos en todo el país. Ellos eran quienes ya se encontraban apoyando a los médicos y nuestra tarea sería entonces complementar los recursos de estos equipos y transferirles modos de intervenir que amplíen las posibilidades de sostener su trabajo. Comprendimos entonces que las enormes pinceladas que son necesarias a nivel de ministerio, aquellas que hacen que sea posible llegar a todo el país, necesitaban de los trazos de un pincel fino, que pueda acompañar con suavidad y sin prisa a estas grandes intervenciones. Y ahí encontramos un espacio para nosotros. Llegaba entonces el momento de diseñar nuestra intervención. Y con ello la posibilidad de ir plasmando estos puentes que hasta el momento eran ilusorios. Organizamos un grupo de capacitaciones para aquellos profesionales de salud y podemos decir con mucho orgullo que todo el programa se realizó de manera enteramente voluntaria, con la dedicada concurrencia de candidatos y egresados del instituto y de psicólogos y psicoterapeutas de distintas instituciones que se sumaron a esta intervención. No obstante, no se nos escapa que ese aporte voluntario solo intenta suplir un aspecto más de lo que debería ser asumido por el Estado, por ese Estado en tantos momentos tan ausente y tan distante. De cualquier modo, nuestro puente estaba empezando a construirse y nosotros estábamos siendo parte de él. Fuimos entonces a la búsqueda de un encuadre y un modelo para intervenir. Y optamos por uno que incluya 2 características principales. Uno, la transferencia de capacidades a modo de cascada para que genere un efecto más perdurable a través de su replicabilidad. Y 2, partir de una concepción que privilegie el encuentro grupal, dando cuenta de las diferencias, reconociendo la desigualdad, pero esto es muy importante, no la jerarquía,
ni de modelos, ni de lenguajes. La capacitación estuvo programada en 4 sesiones. Es importante mencionar que si bien hubo un modelo de intervención para transferir, sabíamos que nuestra búsqueda se basaba principalmente en promover encuentros, en reconocernos todos juntos como trabajadores de salud mental, compartir retos, lecciones aprendidas y, por supuesto, empezar a tender puentes de soporte y de pensar en comunidad. Como producto, ofrecimos un modelo de intervención, un modelo de tamizaje, es decir, de una evaluación situacional, y además una guía técnica de intervención psicosocial. Estos productos emergen luego de un esfuerzo de traducción de muchos conceptos, luego de una cuidadosa investigación sobre el estatus teórico del psicoanálisis contemporáneo, sobre lo impensable, el inconsciente y su incidencia en experiencias como los duelos y el trauma. Creemos importante resaltar que a posteriori comprendimos que toda esta preparación teórica expresa la fantasía de tratar nosotros mismos de tener nuestros propios equipos de protección personal. Aquí llamamos los EPPs, no sé si los llaman igual en todos los países, pero son las mascarillas, ¿no? Los guantes. Nosotros también queríamos llegar con nuestros propios EPPs que nos protejan del impacto de lo que anticiparíamos frente al encuentro. Ahora le paso la palabra a Tamara. Gracias, Yani. Yo voy a relatarles un poquito de cómo fue la experiencia inicial del encuentro. Ahí. Que le hemos puesto de título Puentes sobre Abismos, el resto del Perú. Las sesiones de capacitación se plantearon como encuentros grupales mediante la plataforma de Zoom. Nos enfrentamos a lo desconocido, no saber si nos encontraríamos con mares de preguntas curiosas, con miradas de indiferencia y desprecio hacia nuestra propuesta, o con incomprensión y desencuentro. Era una incógnita en las tinieblas, ya que imaginábamos el encuentro como catastrófico, donde lo único que recibiríamos sería una furia desbordada, pero justificada por esta realidad aplastante y descuidada que los médicos estaban viviendo. Estas fantasías nos llevaron constantemente a replantearnos el material e incluso el vocabulario que íbamos a usar. Íbamos a hablar de encuentro, todavía no, de encuentro y no de transferencia, de psicología y no del relegado y desconocido psicoanálisis. Nos invadía la duda de si lo que llevaríamos sería tan complejo e indigerible, de tal modo que incluía la absurda fantasía de comprimir años de formación teórica y técnica en 4 días de capacitación. Es que les queríamos llevar todo. Sin embargo, la constante reflexión grupal nos permitió reconocer este sentimiento de culpa que sostenía la descalificación prejuiciosa sobre el potencial que tenía el resto de profesionales del país. Visto esto, nos reubicamos un poco en la expectativa de un encuentro que nos fuese a enriquecer a nosotros tanto como queríamos que los enriqueciera a ellos. Y es así como el material de capacitación fue mutando, incluso luego de las primeras sesiones, para adaptarnos más a la realidad y menos a nuestras preconcepciones. Ahí, Yani. El encuentro con lo desconocido levanta el estado de alerta y hace llenar los agujeros de la incertidumbre con presupuestos y proyecciones. La primera sesión de Zoom fue un piloto de 30 participantes y en esa intervención nos centramos principalmente en transferirles el modelo teórico. Al ingresar nos encontramos con cámaras y micrófonos apagados. Nos reunimos en grupo grande, donde casi las únicas caras y voces visibles eran las nuestras. Luego, en un segundo momento, nos dividíamos en grupos pequeños para poder personalizar la mirada, pero a pesar de nuestra insistencia, la mayoría de voces y rostros seguían ausentes. Solo unos cuantos se animaban a escuchar, a dejarse escuchar. Luego en nuestro diálogo aparecían palabras como resistencia, la desconfianza a ser escuchados, el fastidio de recibir lo que nosotros, con nuestras diferencias, les llevaríamos. Nuestras fantasías volaban y los afectos correspondientes también. Porque la frustración de prepararles un producto con tanta dedicación y que no fuese deseado podía ser muy desalentadora. Ahí cambio. Sin embargo, cuando posteriormente compartimos las experiencias que tuvimos nosotros en los grupos pequeños, parte de nuestro equipo relató un poco cómo había manejado ese desencuentro. Y aparecieron frases como, si tal vez prenden la cámara yo no me siento tan sola aquí, o les da vergüenza no estar peinados y yo ni siquiera tengo pelo para peinar. Habían logrado humanizarnos y romper con la figura de eminencia que tal vez generaba esas grandes distancias.
porque de pronto nos convertimos en seres humanos que estaban al encuentro de otros, para conocerlos, para escucharlos, pero sobre todo para aprender juntos. Y ese sentido del humor se volvió un primer puente. Cambio, por favor. Ya, bacán. Esta experiencia de desencuentro inicial, una vez explorada, nos permitió comprender que algunos de nosotros injustamente interpretábamos como resistencia o terror, lo que más bien era un esfuerzo por estar presente. Los profesionales llegaban a la capacitación desde distintas zonas del país, a veces sin señal de internet, teniendo que usar los datos de sus celulares para poder conectarse. Prender sus cámaras implicaba que se podían quedar sin recursos para seguir escuchando. Otras veces se conectaban desde el transporte público después de guardias de 12 horas. Algunos llegaban incluso de noche porque el pedido del ministerio fue que la capacitación fuera entre las 8 y las 10 de la noche. Y llegaban desde su guardia con el equipo de protección completo. Cuán conmovedor y cuán inspirador fue para nosotros darnos cuenta que donde nosotros veíamos distancia, del otro lado en realidad había un profundo interés. Eran situaciones lejanas desde nuestra perspectiva limeña. En las siguientes sesiones, la Dirección de Salud Mental nos sorprendió con un aluvión de participantes nuevos, porque de 30 luego fueron 80, 200 y por último 300 profesionales que tuvimos que separar en 2 fechas. Nuestro equipo se amplió con un enorme grupo de voluntarios y fuimos al encuentro de profesionales que aparecían en nuestras pantallas desde las zonas más remotas del país. Eran psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, pero también nos encontramos con dentistas, ingenieros, fisioterapeutas que formaban parte de los equipos de salud mental, porque en postas, hospitales, centros de salud mental comunitarios, había tal cantidad de profesionales contagiados que iban llenando los puestos que habían dejado sus colegas, quienes a su vez se encargaban de cubrir a médicos que probablemente habían fallecido o se habían retirado del servicio a causa del virus. Cuán pocos recursos y a la vez cuánta vocación, disposición y entrega para llenar esas plazas tan desconocidas. El espacio permitió comunicar las experiencias entre los distintos sectores y encontrar que a pesar de las diferencias entre recursos y realidades, las problemáticas eran comunes. Lo expresado nos contaba que en cada recoveco del territorio de nuestro Perú había una persona haciendo lo posible por abarcar lo inabarcable. Personas recurriendo a cada palabra de su repertorio para sanar terrores y dolores no hablados de sus pacientes y también de sus colegas, mientras intentaban mantenerse cuerdos y funcionales a pesar de estar igualmente expuestos al peligro de la muerte. Ante este escenario, nuestros encuentros virtuales nos permitieron la posibilidad de sentirnos conectados, integrados, en un espacio donde conocernos era no solo necesario, sino prioritario. Nuestra convicción era trascender esa metáfora de nuestro país, sobre cómo la centralización del capital, de la capital y el capital le da voz solamente a los que ya la poseemos, mientras va apagando cámaras y micrófonos al resto de la población. Nos sentíamos testigos del primer encuentro interregional que daba lugar para escuchar las múltiples voces del personal de salud mental en el Perú. Generar un espacio de interacción no solo permitió democratizar herramientas para quienes normalmente no tienen acceso a ellas, sino que también abrió la posibilidad de que se tendieran puentes que reconocieran la existencia y la lucha de cada participante, recordándoles el valor de sus recursos, de sus afectos y de su humanidad. Pero sobre todo, permitió que nosotros, creyentes de ya poseer los recursos y los saberes, pudiésemos aprender sobre lo poco que sabemos, sobre lo mucho que nos faltaba aprender de la forma de afrontar las dificultades en esos espacios remotos. Y nos lo hicieron saber en cada ejemplo que nosotras poníamos que no encajaba con su realidad. No se puede enseñar sin tener primero la apertura para aprender de las realidades de aquellos a quienes se pretende acompañar. Le voy a dar el paso a Liliana. Sí. Antes, Liliana, perdón, me gustaría ir haciendo algunos comentarios. Además, el primer comentario es el agradecimiento a María Antonieta por la invitación y a Liliana, Ignacio y Janina y Tamara por este trabajo. ¿Cómo resaltar lo obvio, ¿no?
para salir de lo obvio, invisibiliza muchas situaciones. Primero es un planteo grupal, y como tal me llamó mucho la atención en el sentido de que hay una práctica y hay un discurso social en donde se fomenta el individualismo. Entonces, fomentar una situación de puente, de encuentros, de posibilidades, me parece que es para resaltar, porque nos pone y expone toda una serie de situaciones que vamos a tratar de ir viendo, ¿no? Pero no es posible sin una búsqueda de una relacionalidad, sin un otro, ¿no? Aquí hay algunas cosas que fueron contando, ¿no? Que primero me parece que es una buenísima experiencia, en el sentido de que literalmente la palabra experiencia tiene que ver con salir de sí. Me parece que empezó Tamara a transmitir cómo uno prepara mentalmente el encuentro con el otro, pero después lo que ocurre es completamente diferente, ¿no? Yo quisiera resaltar dos niveles del encuentro para ir después charlando. Uno, como ustedes plantean, tiene que ver con el saber, ¿no? Y allí entran los autores, todo lo que hemos leído, estudiado, ¿no? Pero el saber es una forma de relación. Después, en la relación hay otra forma, otra lógica, que tiene que ver con la forma de relacionarse. El saber me parece que tiene una forma de relación de uno hacia el otro. La forma de relacionarse incluye del otro hacia uno, ¿no? De ahí la sorpresa, lo que no se puede anticipar, lo que no se puede prever, ¿no? Y que no tiene que ver con falta de saber, tiene que ver que si uno transita un puente, va de un lugar a otro, y cuando llega a otro lugar ocurren otras cosas. Pero quiero intentar separar dos niveles. Uno es a partir del saber, otro es a nivel vincularse, o a nivel del vínculo, en donde, digamos, el saber parte de uno hacia el otro, del yo hacia el otro. El nivel de vínculo es del otro hacia el uno. Adelante, adelante, continuemos así. Bueno, Liliana. lindísimo, Nelson. Yo lo que le quería completar a lo que dijiste es que también, Sí. también la búsqueda del saber, ¿no es cierto? Porque es más eso, también es de los autores a uno, ¿no es cierto? En ese sentido los pensamos como nuestro equipo de seguridad, de alguna manera, como nuestra protección, pero también lo entendimos mirándolo después y mirando qué es lo que hacemos al entrar a la experiencia, como una escalera para llegar ahí y soltar una vez que estemos en la experiencia, ¿no es cierto? Sí, Paso, sí. Yo agregaría una situación para dejar anotado. Yo tengo cierto lado crítico hacia el saber, porque el saber plantea una lógica de conquista. Punto. claro, El, sí, el vincularse es de otra lógica. exacto, Este, son otros niveles, pero a veces al vincularnos necesitamos que, que- entender, ¿no es cierto? que no es optable, que no es optable, están Ah, funcionando las dos. exacto, de Una acuerdo. tiene que ver, el saber, digamos, y un saber psicoanalítico tendrá que ver con los elementos que componen la sexualidad y lo que ocurre con a nivel de la sexualidad, sexualidad infantil, sexualidad, pero además el vínculo tiene que ver, o la manera de relacionarse con el poder. Y allí hay que ver de qué manera involuntaria uno con el saber quiere
conquistar. Fíjense en una pequeña situación. Yo no, está bueno poderlo conversar. Fíjense cómo se banaliza, cómo se cae dentro de una obviedad la idea esta. Aquí en Uruguay, cuando se establece una relación afectiva de pareja, se dice yo conquisté, como si eso no tuviera, yo la conquisté o yo lo conquisté, como si eso no tuviera consecuencias, ¿no? Digo porque las consecuencias, entre otras cosas, ustedes la describen muy bien, es el silenciamiento de cierto sufrimiento o de cierta opresión. Es empezar a ser obvio que hay gente que no tiene palabra, o sea, que no tiene manera de expresar las situaciones de experiencia. Pero entonces, ¿cómo diferenciar y estar atentos a estos dos niveles que no es voluntarios? Un nivel del saber, un nivel del vínculo. Totalmente de acuerdo. Ahí vamos. Absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, justamente por eso nosotros denominamos a las sesiones nuestros grandes puentes, porque son esa experiencia vincular justamente. Bueno, vamos a describir las sesiones que se definieron en 4. La segunda es una sesión teórica, y las otras 3 fueron sesiones que se hicieron en grupo pequeño, con al final unos minutos para en grupo grande despedirnos entre todos. Paso a la primera sesión. En esta sesión se plantea una progresión que va hacia una mayor confianza y expresividad. Empezamos con la presentación de cada uno. Primero los participantes dijeron sus nombres y las localidades en las que se encontraban. Aquí surge el primer contacto para los coordinadores al oír. Alguien habla desde el norte, alguien en el extremo sur del país, alguien en la selva. También les pedimos completar otras frases. Para mí es importante, me gusta, mi trabajo me parece. Aquí se nos presentaron respuestas casi unánimemente positivas y hasta amorosas. Orgullo de sentir que la importancia de su labor es más reconocida, satisfacción de ayudar a otros, el amor por sus familias. El siguiente ejercicio fue recoger la primera palabra que surge en sus mentes ante la pregunta: ¿cómo te sientes en esta situación? Luego fuimos creando un cuento. La primera persona armaba una frase con la palabra escogida y los siguientes agregaban frases relacionadas. Los cuentos fueron relatos casi literales de las situaciones que vivían. Sin embargo, empiezan a aparecer el dolor, el terror, el agotamiento y la impotencia. Algunos cuentos evocan nombres como la transformación angustiante del placer. En el siguiente momento de esta primera sesión, se abre el espacio para que... Espera un poquito, Lilian, porque quiero solamente subrayar algo que ya habían... a mí me parece que también tenemos que ver cuáles son las herramientas grupales. Aquí yo quedo maravillado con la capacidad de juego que tienen. Yo agregaría 2 herramientas. Primero que las situaciones están mediadas y de eso van a poder dar cuenta, pero agregaría, resaltaría una situación que ustedes ya han hablado, que es la posibilidad del humor. Cuando tenían muchas cámaras apagadas y uno no sabía si estaban allí o no, esa capacidad de singularizar, de crear grupo, es muy importante. O sea, otra vez, si partimos del saber, es un aspecto a trasladar, que es importante, ¿no? A trasladar. Ahora, si partimos del otro, la verdad que tanto el humor como la interrogación, o sea, o crear espacios para que el otro, o sea, ustedes lo que hacen con el juego es
convocar a los otros para ver de qué diferentes maneras se pueden ir singularizando, ¿no? Es cierto que en esta experiencia lo que cuentan es que hay una manera de singularizarse que los homogeneiza. Y habría que tener en cuenta, para discutir en otro momento, que no es necesario para formar el grupo que se arme una situación homogénea. Uno piensa que los grupos se arman por... La pregunta es, ¿qué es lo común en los grupos? Si lo que los iguala, pero si los iguala de la misma manera o si cada una de las diferencias. De ahí que, no me acuerdo si Tamara o quien decía la sorpresa de encontrarse con diferentes, por ejemplo, profesionales, ¿no? Pero quería resaltar el tema del humor, el tema del juego y la interrogación como herramientas en donde se le da la palabra al otro. Eso. Ese fue nuestro intento, ¿no? Gracias. Sí, sí. Pero bueno, entonces, pasando a esta, digamos, de esta parte en donde se arman los cuentos, en el siguiente momento abrimos el espacio para que el grupo exprese sus preocupaciones libremente sobre cómo estaban viviendo el momento. Aquí aparece una realidad brutal y caótica. Los participantes tienen prácticas en distintos niveles de intervención y algunos enfrentan la atención remota al personal médico contagiado o a pacientes hospitalizados, mientras otros deben llamar a familias que tienen un enfermo en casa y los psicólogos reciben su desesperación por el abandono. No les traen pruebas, no consiguen oxígeno, etc. Incluso habían psiquiatras colocados a atender en una sala COVID-19 como médicos. Aparecen un psiquiatra y 2 psicólogos que se encuentran contagiados al momento en que asisten a nuestro taller. El siguiente ejemplo ilustra la naturaleza de este tipo de experiencia. Una psicóloga nos dice, estoy COVID positivo. Le preguntamos cómo se contagió. Nos cuenta que el director de su hospital, en desacato del reglamento, anuncia que salud mental tendrá que atender de manera presencial en sala. La psicóloga nos dice, con honestidad y en un tono suave, igual yo podría haberme apoyado en la ley y no hacerlo, pero me dolía demasiado ver a las familias paradas afuera del hospital. No recibían ningún informe. Fue tanto ver la desesperación de la gente que dije, voy a entrar a averiguar cómo están sus parientes. Veía a los pacientes y salía a informarles a sus familias. Pero ahora, con esto de haberme contagiado, me preocupa también mi familia. Hay un largo silencio. Una psiquiatra del grupo comenta, es un punto que yo había anotado en relación a los retos. Cuando llega la norma técnica, se informa. Pero algunos de nuestros compañeros de salud mental están haciendo guardias médicas. ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin equipo de salud mental en el hospital? En este primer momento alcanzamos a expresar lo doloroso que es el impacto de un abandono y una amenaza que exponen al mismo tiempo a los miembros de los equipos de salud mental y a las personas a las que deben acompañar. Los participantes interactúan aparentemente poco entre sí. Claramente parece un ellos contándonos a nosotros y escuchando. La última actividad, que es la siguiente, de esta sesión, es un ejercicio de respiración que complementa una actividad propuesta por el Manual para Pausas Activas del Personal de Salud. Le integramos una figuración acompañada por la voz del coordinador del grupo. Los invitamos a buscar un lugar seguro en sus mentes. La creación de un lugar que evoque calma al que puedan recurrir cuando se sientan arrasados. Todos seguimos este ejercicio. Paso a la tercera sesión.
Liliana, No un todavía. segundito. La anterior. Sí. Ya. Sí. Sí, Nelson. Lo que acabas de contar tiene que ver con la segunda. Lo que acabo de contar es la segunda... Es la primera sesión. No. Es la segunda sesión. Ah, la segunda. No. Bien. Bueno, otra vez resaltar... Es la primera sesión. Está bien. Una, resaltar la necesidad no solo de mediadores, sino del ejercicio que hicieron corporal. El sentido un sentido posible de lo grupal es que circulen los afectos. Y los afectos tienen que ver con manifestaciones corporales. No son elementos, digamos, psíquicos. La angustia, el miedo, la alegría, afectos que se manifiestan en cambios corporales. Entonces, recurrir a este ejercicio me pareció buenísimo para marcar el nivel de cómo tienen que circular los afectos. En ese sentido, no me parece menor el hecho de que en esta primera se diera una suerte de escucha, nomás. A veces lo importante es generar un clima. El clima es algo que no está generado por uno, pero uno tiene que obligatoriamente responder, con lo cual se hace, vuelvo a decir, se hace necesario ver cómo es que circula los afectos en los aspectos grupales. Es más, me parece importantísimo que los coordinadores, se los digo así provocativamente, no estén tan atentos al discurso, a lo que se dice, sino sobre todo a lo que circula, a la parte del clima y del ritmo que sucede en el grupo, para que la gente sienta que puede ir volcando situaciones, ¿no? Y que puede justamente trabajar lo afectivo. De acuerdo. Adelante, Gracias. por favor. Bueno, en la tercera sesión, esta tercera sesión se dedica a que el grupo comparta sus experiencias con pacientes y traigan sus comentarios sobre el taller. Se mantiene el contraste entre pantallas negras y cuadros con rostros atentos y cansados. Varios se encuentran solo con micrófono, pero conectados. De repente, en algunos grupos se van estableciendo vínculos como orden en el caos. Por ejemplo, continuando con la experiencia del grupo citado arriba, Franklin Pinedo, voluntario terapeuta de artes expresivas, decide, coordinando con el equipo, retomar la comunicación de la psicóloga que se contagió de coronavirus. Le dice: me quedé con ganas de comunicarte algo. Es que sentí que, a pesar de que fue arriesgado lo que hiciste, fue una decisión por amor a los demás. Y eso para mí es de sacarse el sombrero. Retira su silla y, de modo visible en su recuadro de Zoom, se lo ve hacer un gesto de sacarse el sombrero imaginario con una venia. Quien recibe su acción llora y dice: nunca me habían hecho un reconocimiento tan bonito. Todos lloramos, algunos por dentro, otros por fuera. Pero el grupo, perdónenme, pero el grupo cobra vida. Los miembros del grupo intercambian, hablan con empatía sobre qué difícil es pensar en cómo ellos también están tristes y asustados. Porque entre escuchar a sus pacientes y tratar de cuidar a sus familias, es difícil imaginar la posibilidad de pensar cómo están ellos mismos. Creemos que aquí se da, en la comunicación del registro, expresividad y figurabilidad a la experiencia.
Concluimos con el acuerdo del grupo de que cuidarse ellos en sus cuerpos y en sus sentimientos es una tarea urgente. Igual, algunas cámaras permanecen muertas. Cuarta sesión. Sí. Supongo que debe haber sido un momento muy, pero muy emotivo. Muy fuerte. Realmente el reconocimiento que le hace a la psicóloga y la psicóloga, bueno, cómo es que circulan como posibilidad afectiva. Realmente eso es un elemento potencial de lo grupal, ¿no? Quería resaltar eso, que fue una situación muy, muy emotiva y que hizo la circulación, ¿no? Que hizo a una posible... fíjense que la colega se había contagiado, estaba todo el tema de si hacer de puente o no. La palabra puente me parece hermosísima, como para sacarle diferentes significados, y cómo ella se impactó por el gesto además, porque no fue solo la palabra, lo que entendí es como que le hace un gesto, así como si se sacara el sombrero, ¿no? Como si el saludo hacia el otro. Y le hizo una el saludo y la inclinación, ¿no? Ese es un aspecto realmente impresionante. A mí me hizo erizar un poquito la piel realmente. Y Nelson, yo quería complementar a eso, que creo ¿Sí? que ese gesto lo que tiene también, y que yo lo considero algo de lo más difícil de sostener, es la valentía, ¿no? El hacer ese gesto y el introducirse y lanzarse tiene mucho de valentía, ¿no? El tocar los afectos, el ir en búsqueda, me parece que es muy valiente de su parte. Sí, sí. Bueno, eso es lo que tienen poner a circular los afectos. Y es con el cuerpo, ¿no? Es con el cuerpo que Sí. viene el afecto. Y es con el cuerpo que se hace el reconocimiento. Esto me parece como un diálogo lúdico, corporal. La inclinación que tienen. Me parece para tener en cuenta esto que trae Ignacio, de cómo cuando circulan los afectos empiezan a surgir otros. Ya el problema de los afectos es cuando quedan estancados, cuando quedan mudos, cuando no pueden circular. Y entonces yo diría esto, que circulen más allá, surgen otros aspectos, la valentía, ¿no? Otra manera de valorar, otra manera de hacer, ¿no? Sí, realmente, en la medida que fueron circulando, surgen nuevas posibilidades. Ese es el sentido de la circulación de los afectos. Claro. Yo solamente lo que quería agregar es que mi sensación, mi registro fue que en ese gesto a ella, el grupo recibió también ese reconocimiento al sobreesfuerzo, a la dedicación, ¿no? Como que de alguna manera él se sacó el sombrero para ella y para todos en el grupo. Y por eso empezaron a participar y a complementarse y a hablar con empatía de lo difícil que está haciendo su experiencia. Pasamos a la cuarta sesión para que Ignacio Fíjense, pueda... Liliana, me dejaste pensando una cosa. Fíjense que de las cosas que han cambiado en lo cotidiano es el saludo. Claro, claro. No está permitido los besos, el contacto con la palma de la mano no. Entonces, pero entonces hay que pensar corporalmente, porque es muy importante el saludo, porque se incluye el gesto de reconocimiento al otro y la inclinación hacia el otro. Entonces, ¿de qué diferentes maneras uno necesita saludar? Quizás sea una de las situaciones a pensar
cómo restablecer el saludo en lo cotidiano. ¿Cómo nos saludamos? ¿No? Claro. Con el codo. O sea, no hay una sola manera, ¿no? Pero hay que pensar cuál es el gesto, porque, como recién traían, los gestos muchas veces tienen una fuerza que no tiene la palabra, porque es corporal, es el cuerpo puesto allí, ¿no? De acuerdo. Bueno, pasamos a la cuarta sesión. Esta última sesión se realiza por diseño 3 meses después de la anterior. Su propósito es cerrar la experiencia. Los primeros 45 minutos son para pensar juntos dificultades y logros vinculados al taller. Se reservan los últimos 20 minutos para una experiencia de fotolenguaje. Se conserva un sector aún de pantallas en negro. Surgen temas importantes. ¿Cómo darle cabida a los afectos cuando todos están tan saturados? ¿Cómo poder expresar duelos que no permiten una despedida? En algunos grupos cobra vida la capacidad de expresar lo que les indigna, lo que quisieran cambiar. Otros evocan pacientes a los que han logrado sostener, con la voz, con la respiración, con el vínculo. Sin embargo, se corren los tiempos. Cuando se pasa al fotolenguaje, una técnica que tengo que agradecer a las queridas compañeras del grupo CAES, se presentan las 10 láminas que hemos escogido y que aquí están siendo compartidas con ustedes, y se van escogiendo individualmente, pero se corta la elección de la foto que represente a cada grupo pequeño, lo cual está implícito en la técnica. El Zoom nos teletransporta al grupo grande. Optamos un poco caóticamente por continuar la tarea todos juntos. Esta es la selección de las fotos perdón, más votadas. Hemos sintetizado lo representativo. Pasamos a la primera. Bien, yo pregunto, ¿por qué caóticamente? Porque nos desconcertamos, como estaba programado, perdona, como Claro, estaba programado. Sí. Tengo algunos comentarios allí, ¿no? Decir otra vez que uno planifica y después lo que ocurre tiene que ver con otra situación. Exacto. ¿Cómo darle lugar? Porque es eso, es decir, no estaba planificado. Por ejemplo, en la reunión anterior, el saludo, el reconocimiento y cómo bueno, responde la colega a ese reconocimiento. Se pone a llorar, en fin, manifiesta, me pareció una gratitud que también puede ser enganchada con lo que traía Ignacio de la valentía, ¿no? Claro. Se pone a llorar, es de valiente eso, digamos. Es un claro. gesto Yo diría, de reconocer. Instantes, perdóname, esos instantes caóticos fueron nosotros decidir juntos cómo hacemos, porque se nos cortó lo programado y, ok, seguimos, ¿no es cierto? Y seguimos juntos. Bueno, esta foto primera... Espera un poquito. Lo que quiero resaltar para poder pensar en lo grupal son los aspectos que no tienen que ver con la programación, que ocurren y cómo darle lugar. Es cierto que uno no va sin planificar, pero cómo prestar atención a lo que ocurre, porque la palabra experiencia, ex quiere decir salir de sí, ¿no? Y la otra parte, la experiencia, tiene que ver con el intento, ¿no? O sea, si no hay un intento que nos haga salir y que haga salir a cada integrante del grupo, no hay experiencia. En realidad es una confirmación de algo ya sabido, pero Claro. perdón que empiece No. gente, pero igual, o sea, es importante lo que dices porque igual coincide con nuestro sentir.
¿no es Sí, cierto? claro, claro. Porque Supongo que finalmente, sí. digamos, terminamos adecuando la técnica, lo que hicimos fue las fotos más votadas, ¿no es cierto? Entonces, esta Sí. primera, que es este puente inca, que es el último puente inca mantenido por 4 comunidades, quienes lo eligen dicen: venimos de ambos lados del puente y nos encontramos. Hemos tejido juntos trabajo y agradecimiento, la valentía de estar sobre el abismo. Está con Ignacio. Tenemos que pasar a la siguiente. Ignacio. No, digo, Ignacio habló de la valentía y la valentía. Sí. Bueno, en la foto 1, es esta, dice: me hace pensar que ha sido muy enriquecedora esta experiencia. Primero hay un puente largo, va a algo desconocido, pero al otro lado está la naturaleza y la esperanza. Poder respirar. La siguiente foto, que es la 5, dice que si bien los seres humanos la pasamos difícil, la que se ha recuperado es nuestra naturaleza. Esperanza de que puede haber un futuro más prometedor. Y finalmente la foto 6. Esta foto es escogida por uno, pero tiene resonancia en el grupo. Y él dice: el puño que se aferra en algo y no se deja sumergir. Es esa lucha que tenemos todos para sobrevivir y salir de esta pandemia. Y esa es la sesión 4 y pasamos ahora a Ignacio. Gracias. Nelson, muchas gracias por los comentarios. Ignacio va a presentar, perdóname María Antonia. Sí, Ignacio, no, lo que quería es poder decir a nuestro grupo es que luego de Ignacio vamos a abrir las preguntas para los compañeros que están aquí para poder efectuar poder pensar juntos con Nelson y con ustedes. Excelente. Ignacio, déjame 2 cositas. Una, el tema de la foto esa, la del puente reparándolo, ¿no? El puente Inca. Se llama El Quesco. puente Inca, sí. Bueno, además de las fotos que nos han regalado realmente, que son expresiones artísticas impresionantes, ¿cómo resaltar que el puente tiene 2 lados y está bueno que vengan de los 2 lados? ¿Cómo tener en cuenta ese otro aspecto? No solamente que el puente se transite de un lado solo, ¿no? O sea, ¿cómo agregarle a la planificación el caos correspondiente, ¿no? El segundo comentario, alguien habló de la saturación en el grupo, ¿no? A mí me parece que... ¿Cómo poder hablar cuando se está que es cierto que la saturación, hay saturación, desborde, responde a una cierta lógica, que es la lógica de los resultados, la lógica de llegar. ¿Cómo instaurar, y hagan lo que puedan, porque cada uno hace lo que puede, cómo instaurar otro tipo de lógica en donde se valore no solamente llegar a un ideal, ¿no?, sino poder otra vez retomar la situación. Voy a citar a un expresidente de aquí, Mujica, que dice que las personas que triunfan no son las que llegan al triunfo, sino las que se levantan después del fracaso. O sea, cómo instaurar que lo que importa es el movimiento, no llegar a determinadas ideas. De acuerdo. Muy lindo. Gracias, buenísimo. Ignacio. Yo voy. La verdad vincular, el impacto del encuentro. Acá quería nombrar a Wilfred Bion y Jaime Lutemberg como, yo he puesto como acompañantes eternos del encuentro, ¿no? Estuvieron muy presentes en mi mente cuando escribí esto. La verdad no existe hasta que nos atrevemos a transitarla, a descubrirla y a recrearla. Probablemente esté ahí, aguardando ser descubierta.
implica asumir el riesgo de lo que vayamos a encontrar, lo que puede empezar, aquello hacia lo que nos vamos. Al no saber, el imaginar un mundo de posibles, bellas y horribles. Dar un paso, luego el siguiente, y continuar avanzando. ¿Hacia dónde? ¿Y con quiénes? Nos hemos ido encontrado en este andar, es uno de los descubrimientos más hermosos del proyecto. Una idea, una ilusión, como inicio de la travesía. Al inicio de la pandemia, el entorno era aterrador. Se venía y se vino lo peor. Un caos desbordante y un país fragmentado, poco preparado. La crisis iba tomando forma. Estaba decidida a develar las carencias del día a día en nuestro país, empujándonos a ver en primera plana la manifestación de la indiferencia, de la desigualdad y la triste tangibilización de la corrupción pública y privada. Frente a estas verdades abrumadoras surge la necesidad de aportar un espacio dentro del caos. ¿Acaso iba a ser posible? ¿Acaso iba a haber alguien al otro lado de este abismo de desconexiones? Siguiente. La ilusión, la esperanza de poder imaginar y recrear las posibilidades de ir en búsqueda de las emociones, de aquellas que querramos o no, están ahí, buscando caminos para manifestarse, interrelacionarse. Probablemente en algunas mentes más que en otras, o en algunas relaciones más que en otras. Era nuestra convicción que todo ese mundo afectivo es muchas veces dejado de lado porque no hay tiempo para, o porque puede ser imposible reconocerse a solas. Tal vez podríamos crear un espacio que le dé cabida y que en compañía las haga más soportables. Nos acompaña la ilusión de poder crear un espacio que contenga. Podíamos imaginarnos el afecto, como una fuerza tocándonos a la puerta, pidiendo no quedar afuera, que esta vez tengamos el valor de incluirla, de permitirle que nos mostrara su potencia, su capacidad de vincular, para tejer, que solo necesitaba un espacio, solo bastaba que le delimitaran el espacio, para así introducir las pinceladas finas y buscar que los tormentos encuentren el camino hacia lugares de más calma, que la distancia se reduzca, que las fuerzas se canalicen y que la esperanza de poder tolerar, registrar y pensar lo vivido transite alejada de la soledad, que camine acompañado. La idea tenía un espacio en nuestras mentes. Ahora tocaba generar el espacio en busca de otras mentes. A pesar de que las fantasías susurraban a nuestros oídos, repitiendo todo lo que pudiesen, que sería inútil, infértil, un paso al abismo, a la frustración y a la impotencia. A fin de cuentas, la verdad se abrió paso en el vínculo, a través de él. Es ahí que los contenidos, los afectos, las fantasías encontraron un medio para la expresión, un camino al inicio de ciertas representaciones, una posibilidad de movimiento, de tránsito. Es a través de ciertas dinámicas grupales y de las mediaciones, cuentos, análisis de casos, fotos, que se generó el espacio para construir, para crear, para permitirse a pesar de dolor compartir. Es ahí que pudimos presenciar que más allá de lo desgarrador, de lo impensable, se encontraban mentes ávidas, llenas de vida, buscando y aprovechando ese pequeño espacio generado para expresar, para figurar posibilidades, opciones y sobre todo experiencias contenedoras. Estos eran nuestros puentes. Miles de hilos buscando tejer afectos que unan las experiencias. Tal vez millones, sí. Millones de hilos afectivos deseosos de no quedar en el olvido, desarticulados, fuera de servicio, congelados por quién sabe otros 100 años más. Algunos de ellos
Logramos recoger y usarlos para reparar. Iniciar el soñar juntos nuevos vínculos, puentes colgantes tejidos sobre el abismo. Esa fuerza vincular es una de las verdades irreprochables de esta experiencia. Fuerzas atravesando el vacío, rompiendo las cadenas de la indiferencia, logrando iniciar lo inimaginable, que la ilusión de la integración y la exploración del afecto y la verdad se inicie en nuestro rincón del Perú, en su sistema de salud, y que lo abstracto e intangible logre hacerse de un lugar que sea un inicio para que la mente país nazca, para tomar parte de nuestro destino como país. En un primer momento había incomprensión y confusión. ¿No nos van a dar herramientas ni técnicas? El modelo educativo predominante al que los participantes parecían estar habituados era el jerárquico. Lo acostumbrado era que tuviesen el rol de espectadores, oyentes de algún profesional de la capital, poseedor de saberes exclusivos. Eran receptores acostumbrados a ser sujetos pasivos en la exploración, sin espacio para ellos, sin siquiera imaginar la posibilidad de que ahora les podrá tocar a ellos ser cuidados, escuchados y contenidos. Creemos haber descubierto que en ellos está la oportunidad, que junto con ellos y entre ellos están las verdades, que se requiere un pellejo afectivo para ayudar a curar al Perú, pero no más pellejo el que vienen entregando, sino el reconocimiento de ese pellejo, de darnos cuenta, de develarlo. Es a través de dirigir la mirada a esos encuentros vinculantes que el camino de construcción de puentes comunicantes requiere eso que les sobra, la valentía. ¿En qué sentido valentía? Valentía para descubrir que la exploración de las vivencias no es únicamente la obligada idea de estar positivos y no quejarse, tan convenientes a la injusticia y tan arraigada en la cultura peruana. Generar la posibilidad de abordar lo incierto, lo triste, lo inconcluso, lo violento y lo desconocido es tan potente y necesario porque nos acerca a poder dar vida a esas experiencias y ser más parte de nosotros mismos. Asimismo, descubrimos que la emoción no es propiedad de una profesión, sino que es un bien común al alcance de todos. Más allá del dolor y la rabia, apareció la potencia del resguardo grupal, la fuerza del encuentro y el saber ancestral de que juntos probablemente un adiós se tornaría insoportable. Pero también que ya pudimos ver que nos necesitamos. Imaginar juntos el duelo por nuestro país nos permite también soñar un país mejor. Lo que siento por ti no es amistad. Voy por ti y esto va en serio. Una declaración de amor. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Gracias. Bueno, me gustaría agradecer a cada uno los diversos momentos que nos hacen sentir, que nos emocionan con lágrimas, con afecto, con humanidad, que tanto la vamos perdiendo en cada palabra de cada uno de ustedes. Quisiera dar la palabra a Nelson para saber si
te gustaría complementar? Me No, gustó que pequeños estuvieras así comentarios. puntuando, y después podemos abrir para el grupo para que puedan hacer preguntas para todo el equipo y para ti. ¿Te parece? Bien, bien, bien. Quisiera solamente acotar que son las 8:18. Podemos quedarnos hasta las 9 de la noche para todos los que puedan y aprovechar este bellísimo relato con tanta emoción y sobre todo con las experiencias que nos vas pautando y cortando para poder repensar lo que se va diciendo, Nelson. Entonces abro la palabra a cada uno de los que quiera presentarse y en primer lugar a ti, a Nelson, ¿te parece? Quiero pequeños comentarios. Primero que me pareció bellísimo el trabajo, cómo se termina con una poesía, lo mismo que como se empieza. Es necesario salir de la lógica habitual y para eso hay que recurrir a los poetas, ¿no? En este caso, además, se está cumpliendo 100 años del nacimiento de Mario Benedetti y que estamos festejando aquí en Uruguay, ¿no? Dos pequeñas, yo diría, interrogantes. Yo diferencio en el tema del cuidado diferentes niveles de intervención, ¿no? Uno tiene que ver al equipo, al grupo, la posibilidad de que entre ellos puedan pensarse. Otro es a que el grupo pueda pensar con quien trabaja, con los usuarios, con esta situación. Y otro nivel, un tercer nivel, es el nivel institucional. A quienes tienen que dar cuenta tanto las personas del grupo como los técnicos en forma institucional. Ahí me queda un interrogante que es cómo trabajar a nivel del ministerio, cómo devolver estas situaciones, porque es un nivel que en general, supongo que por un efecto de formación, nos fijamos mucho más en el trabajo grupal y a veces involuntariamente nos olvidamos de esto, que es el trabajar a nivel de la institución. Entonces, estos tres niveles, a nivel de la institución, del grupo y con los usuarios, me parece importantísimo trabajarlo. Entonces, les preguntaría si han pensado acerca de la intervención a nivel de las instituciones. Supongo que es de salud pública, en fin. Sí, no sé, yo digo algo y me complementan. Esto fue un acuerdo con el director nacional de salud mental del Ministerio de Salud, que es una persona muy sui generis y que ha innovado y ha aportado esta cosa histórica en el Perú, que por primera vez existen en el país 150 centros de salud mental comunitaria que ha trabajado en coordinación con la Universidad Católica y otras instituciones. Y entonces es una persona muy peculiar y muy distinta del burócrata ministerial, ¿no es cierto? Y entonces esa coordinación con él y con su equipo hemos tenido en las sesiones con nosotros, miembros del equipo de la Dirección de Salud Mental, participando. Y bueno, está ese nivel, está por supuesto el otro nivel que es la jerarquía a nivel del trabajo de los participantes y el hecho de que tienen exigencias y jefes y todo un sistema que condiciona su accionar. Pero uno de los acuerdos que logramos hacer con este director fue que nosotros nos reservábamos el derecho de que
las quejas, las críticas, las molestias que pudieran surgir en el trabajo grupal quedaba absolutamente fuera de esa jerarquía, ¿no es cierto? Lo otro es que nosotros, me das la oportunidad de decir que nosotros hemos trabajado grupalmente con los voluntarios en una experiencia que, si tenemos la oportunidad, vamos a desarrollar para poder presentar tal vez con las colegas de Uruguay. Pero además hemos tenido el gran lujo de que a nosotros como equipo nos ha acompañado María Antonieta hacia el final. Se imaginan, esta experiencia para nosotros en lo personal ha sido abrumadora, muy feliz en muchos sentidos y dolorosísima en otros. Y el acompañamiento de María Antonieta, a nosotros el equipo de diseño como grupo, también nos aportó un montón de gran valor, al punto que logramos estar aquí hoy con ustedes, con las cosas puestas un poco más en blanco y negro, pero de acuerdo, todos esos niveles son fundamentales a ser tenidos en cuenta. Me gustaría poder, si les parece, abrir al público general. Bueno, Liliana y todo tu equipo, felicitaciones. Y creo que en este gesto de... Yo también me saco el sombrero. Sacarse el sombrero tiene una connotación muy particular, porque es descubrirse. Y yo creo que han tenido la valentía de descubrirse en esta faceta de permitirse hacer y permitir que el otro se descubra. Es asumir un gran riesgo no ir con el librito a dar la clase. Es asumir un gran riesgo abrir el espacio para que el otro exprese su saber. Como anécdota, porque estuvo en mi cabeza todo este tiempo, así casi 30 y pico de años, en San Miguel de Tucumán, en un hospital de niños, vi a un hombre muy pobre, sacarse el sombrero frente a un médico que estaba atendiendo a su hijito. Ese gesto nunca más me lo pude olvidar y me dolió muchísimo, porque tiene que ver con esto que ustedes decían del poder, lo que decía Nelson, de cuántas veces el saber puede ser un empoderamiento, y lo dejo librado a que cada uno lo valore. Solamente quería transmitirles esa emoción que me generó el recordar a aquel hombre sacándose el sombrero. Y bueno, qué importante es que podamos sacarnos el sombrero en otras circunstancias para reconocer cuando el otro nos permite ser. Y bueno, sí, bienvenidos a Uruguay todo el equipo, porque los estamos invitando, ustedes ya recogieron el guante. Y bueno, quería contarles eso, que me emocioné muchísimo, y que me parece tan fermental y tan maravilloso lo que han hecho, que no sé, quizá no haya otras palabras que no sean sacarnos el sombrerito. Felicidades. Gracias. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Bueno, primero decirles que estoy súper conmovida con la presentación. Me ha parecido maravillosa, impactante. Creo que nos da mucho para pensar. Creo que desde la experiencia del trabajo grupal, creo que es un desafío en el país, en Lima. Hay muy pocas presentaciones, muy poco escrito sobre lo que se hace en el trabajo grupal. Yo creo que el desafío que ustedes nos están trayendo de haber realizado un trabajo de esta envergadura en lo que es la intervención en grupos, creo que es maravilloso, porque nos desafía a pensar nuevamente lo grupal. Yo creo que justamente pasar de lo individual al trabajo en grupos es justamente una propuesta que hace mucho tiempo venimos intentando hacer, y creo que lo de hoy día es volver a pensar cómo construir puentes en un país tan fragmentado,
tan desigual, tan... No tengo palabras, pero creo que justamente ese es el desafío, cómo comenzamos a pensar estos nuevos puentes, ¿no? Y creo que poder ponerlo, visibilizarlo, poder pensarlo desde la creación de vínculos, desde la creación desde esas maneras de pensar el saber, ¿no? El poder del saber y poder situarnos desde una manera distinta, creo que ahí está el desafío, ¿no? De estos saberes, ¿no? Y cómo el psicoanálisis nos plantea estos cuestionamientos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas para seguir pensando y creo que esta presentación todo el tiempo me hacía a mí como muchos ecos y realmente me siento como muy, muy conmovida y muy agradecida de poder estar acá acompañando esta discusión en estos momentos, ¿no? Agradecerles a todo el equipo por esta linda, conmovedora y cuestionadora presentación, ¿no, María Antonieta? Susana, gracias. ¿quieres solo decir para el grupo, vienes de intercambio y eres docente en intercambio, sí, ¿no? Yo también estoy en intercambio, sí, Sí, pero eso es agradecerles. importante Lo de decir. lo de grupos es para mí una cosa que me atraviesa desde muchísimo tiempo por María Ángela, ¿no? Que fue mi formadora. Sí. María Ángela Canepa, una sí. colega nuestra Sí. con la que nos iniciamos a trabajar con Grupo Operativo, con Sally Schneider en la década de 80. Así es. Muy, muy, muy agradecida por esta presentación. Elizabeth tiene un comentario, por favor. Elizabeth Kramer, sí, por hola. favor, bienvenida. Si puedes ponerte en nuestro chat, puedes abrir. No, Elizabeth, me escuchan, ¿verdad? Pero sí, no, escuchamos. pero por alguna razón no me prende la cámara y no quiero recomenzar el aparato. Quería decir que me parecía... Elizabeth, solamente me gustaría, por favor, una brevísima presentación porque eres una colega de larga data, de larga fecha, de la época estábamos en la Católica. Si pudieses decir básicamente, rapidísimamente, porque tienes una trayectoria dentro del psicoanálisis y dentro del campo social, que es una honra tenerte a ti. Te agradecemos porque estés acompañándonos, Elizabeth. Bueno, gracias a ustedes por compartir esta bellísima experiencia notable. Soy psicoterapeuta y antropóloga médica. En efecto, un poco familiarizada con esto. Me parece notable, quería resaltar nomás, junto a los comentarios tan interesantes, el factor de riesgo. Creo que así como han habido puentes desde lo corporal, lo corpóreo, como estos gestos del sombrero, desde el humor, que es fundamental en estas situaciones de encuentro intercultural, creo que también la experiencia de riesgo. Todos estos profesionales de la salud estaban viviendo en una situación de riesgo. Y tal vez uno de los otros elementos que hermanó al equipo de intercambio con los otros profesionales con quienes se quería atender puente era el hecho de estar compartiendo una situación de riesgo y que nada de la preparación anterior realmente podía servir ni de coraza ni de protección. Y creo que el podernos encontrar en ese nivel de vulnerabilidad genera también que crezca una piel que se comparte. Gracias a todos. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, Elizabeth. Quiero aprovechar los últimos comentarios. Susana Lerro, sí, Nelson, está bien. ¿Te parece que escuchamos a Susana Lerro que quiere hacer una presentación antes de hablar? ¿Te parece? Susana, bueno, muchísimas Susana gracias. es peruana, psicoanalista, vive en el Brasil antes que yo, trabajó en la salud pública, con pacientes psicóticos. Ella hizo la creación de un espacio muy rico de trabajo con los pacientes psicóticos para inserirlos en el campo del trabajo. Susana siempre ha tenido mucho para enseñarnos. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. No, más bien yo agradezco que me hayas invitado, ¿no? Y hay un pedacito, y agradezco la presentación también. Y hay un pedazo que quería comentar porque en mi vida, o sea, he estado trabajando aquí en Brasil y en un momento regresé al Perú por 2 años, ¿no?
Y yo creo que lo que ustedes cuentan en este momento me es muy grato, porque yo llegué a conversar bastante con la persona del ministerio, que me imagino que es Yuri todavía, Cutipé, doctor Cutipé. Sí. Sí. Y realmente decía, seguía los mismos parámetros que nosotros aquí en esta cosa de la reforma de salud mental, ¿no? Y era muy interesante, pero al mismo tiempo, o sea, el psicoanálisis aquí en Brasil tiene una cosa de que ya se ha pegado hace mucho tiempo a la salud pública y a las cuestiones sociales y políticas. Entonces, escucharlos a ustedes me suena buenísimo, ¿no? Y además que me doy cuenta también que Antonieta ha estado trabajando con cosas en Perú en este momento de la pandemia. Yo también he estado trabajando con un grupo que se llama Somos Amazonia, ¿no? Y que la importancia del psicoanálisis es que también puede hacer este camino, ¿no? Y sobre todo en esta forma de lo grupal y en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, ¿no? Nosotros que trabajamos, lo que seguimos trabajando en estos temas, ¿no? En este momento lo que uno se da cuenta es que también el tema de, por ejemplo, tener o no tener internet es un problema, ¿no? Porque eso no permite que mucha gente acceda, ¿no? Entonces, son los temas de que hay veces los profesionales tenemos la voluntad y no hay la forma de contactarse, ¿no? Pero ha sido muy impresionante la experiencia que han contado. O sea, Antonieta la conozco hace tiempo, trabaja estas cuestiones grupales, y el fotolenguaje es un instrumento también bellísimo, ¿no? Y quería, ¿cómo se dice? No solo agradecer, pero parabenizar, ¿no? Felicitar. Felicitar. Felicitar, ¿no? Y este encuentro, ¿no? Que es un encuentro también de tantos países y de tantos psicoanalistas, ¿no? Y es muy grato que en Perú también se estén acercando así, ¿no? A la salud pública, ¿no? Porque en la época que tú fuiste había toda una resistencia y me parece que el puente fue establecido por intercambio. Yo tengo la impresión que fue un poco ir buscar la demanda, ir buscar que ellos vengan con sus pedidos. Me dio la impresión que partió mucho de intercambio, de psicólogos contigo, sobre todo de intercambio, ¿no? De bueno, buscar poder estar ahí. Nosotros mandamos muchas cartas al hospital principal del Seguro de Salud, mandamos cartas a un centro de atención COVID especializado, cartas muy cuidadosas, muy formales, ni nos respondieron. Hasta que, gracias a estos puentes que se arman a través de Tamara, logramos que se abra la posibilidad hacia el encuentro con este director de salud mental del país, y se abrió una ventanita que efectivamente no existe previamente en el sistema de salud del Perú, ¿no? Sí. Es eso, es una ventanita inicial, ¿no? Sí, es una experiencia bien diferente del Brasil, donde las intervenciones institucionales han sido una especie de práctica desde la década de 83. Cuando yo llegué, hemos tenido momentos de cierre y sobre todo en este último gobierno. No sé si hay más comentarios, si Nelson quería hablar, por favor. Levanten la mano o nos hagan llegar por el chat que quieren hablar. Nelson quería comentar algo, disculpa. No, también muy puntual, a propósito de lo que traía Elizabeth de la situación de riesgo. Claro, uno la visualiza con esto del COVID-19, pero a mí me parece que aquí en Uruguay, por ejemplo, los obreros de la construcción han adoptado una serie de medidas para cuidarse. Por ejemplo, es obligatorio usar casco, ¿no? Todo el que entra en una obra es obligatorio usar casco, obviamente para... el otro aspecto es que usan zapatos con punta reforzada para que no, si les cae algo, no les amputen los dedos. Entonces,
yo creo que el cuidado de equipos es para transmitir a diferentes niveles, tendría que ser un derecho de las personas que están en situación de riesgo. Y me refiero no solo por el COVID, me refiero a todos los aspectos grupales, maestras, médicos, profesores, gente que trabaja con adolescentes, o sea, cómo promover, inclusive cuestionando la designación de cuidados de equipo, porque es como si uno y lo transmitieron precioso los colegas, de que, claro, uno le parece que va a cuidar, pero es a promover encuentros, insisto, para que circulen los afectos. Entonces, ¿cómo transmitir la necesidad del el trabajo grupal, de puentes o de ventanas, que son formas metafóricas para que haya intercambios, para que no se estanque, teniendo en cuenta la vulnerabilidad? Sonia traía esta idea de que hay algo de cómo transmitir la propia vulnerabilidad y la vulnerabilidad del otro, y la necesidad de una instancia grupal para que circule, diría, ¿no? Entonces, ¿cómo promover el cuidado de equipos como un derecho? Esta es una situación puntual, pero hay muchas otras para pensar, para abordar, ¿no? Y por supuesto, yo sé que este fue un trabajo honorario, una vez que se resalta la situación porque no es fácil ponerle el cuerpo a las instancias grupales. Yo creo que hay mucha gente aquí, muchos colegas que podían dar mejor cuenta, pero cómo darle un estatuto para que no quede invisibilizado esta situación de riesgo, de vulnerabilidad, pero sobre todo de esperanza para poder trabajar con ello a efectos de mover y lograr nuevas situaciones. De acuerdo. Nelson, yo quería comentar algo respecto al riesgo, y como decía Elizabeth, ¿no? El riesgo como oportunidad para que nosotros frente al riesgo nos juntamos, pero también lo que vivimos en la experiencia fue que la posibilidad, la pequeña posibilidad de que ante tanto riesgo, ante tanta crisis, también se abre esa ventanita de un sistema o de los mismos médicos, que hay veces, muchas veces, en la mayoría, no quiero decir todos, pero lo que conversamos es que están entrenados para probablemente no abrir mucho la ventana del afecto. Entonces, situaciones como las que nos comentaban, que de pasar de ver dos muertes en un mes, pasaron a ver 8 a 10 al día, es una situación tan crítica que, claro, es un riesgo, pero así, a corazón abierto, como cualquier crisis, pero que nos da también la oportunidad, ¿no? de entrar ahí a poder tejer, a que empiece a haber dinámica, ¿no? a que empiecen a surgir otras cosas, ¿no? También esta mirada del riesgo como oportunidad de encuentro. De acuerdo. Y quizás como oportunidad de encuentro para nosotros cuatro también, como grupo, ¿no? Que creo que ha sido una experiencia, viene siendo una experiencia bien enriquecedora para nosotros cuatro, trabajar juntos desde las distintas experiencias que tenemos, los distintos bagajes, los distintos estilos incluso. Las distintas edades. Las distintas edades. El otro día sacábamos la cuenta que cada uno pertenece a una generación distinta. Y eso también ha sido para mí una experiencia, sigue siendo una experiencia absolutamente enriquecedora, ¿no? Y la verdad que está siendo muy, muy conmovedor también venir a compartirlo aquí y verlos en las cámaras absolutamente atentos y dedicados a escucharnos también, ¿no? Eso está siendo como una gran experiencia para nosotros.
quería agradecerlo. Justo lo fundamental de lo grupal es lidiar con el otro ajeno, con la diferencia, ¿no? Y montar un equipo de gente diferente en edades, con bagajes diferentes. Recuerdo Ignacio, que viene de un área que no es la psicología. Es riquísimo, es riquísimo. ¿Cómo hacer grupos si somos todos iguales? Justamente lo grupal es la convocación a lo diferente y a poder conversar lo diferente. Ese es lo fundamental de esta experiencia de ustedes. En la experiencia lo dicen muy bien, que es cómo las diferencias no son jerarquías. Eso. O no tienen que conducir a una jerarquía. Ese es un aspecto que resaltaría. O sea, me parece importantísimo resaltar. Resaltar quiere decir cómo detenerse a pensar en esas instancias en donde aparece una diferencia. Lo otro que resaltaría es cómo amigarse con los conflictos, cómo acercarse a la idea de que en realidad las instancias grupales, lo común de lo grupal son las diferencias. Y las diferencias generan suertes de conflictos. El tema es, por ejemplo, que mediante el humor no queden en opciones binarias, no quede en hay que elegir. Eso es la propuesta jerárquica, una situación binaria en donde hay que elegir. ¿Cómo acercarse? Esto lo dice una querida colega, Janine Puget, a amigarse. Amigarse quiere decir acercarse y ver qué se puede hacer de diferentes maneras, como Ignacio traía de qué es lo que potencia estas situaciones diferentes, con los conflictos, para no caer en ninguna propuesta idealizada. Sí, Jane, habla, cualquier cosa yo te traduzco. Tá, ok. Eu queria falar um pouco sobre esse... Primeira coisa, agradecer pelo convite de participar do espaço. E eu já estou pensando aqui em coisas em relação ao que eu ouvi, né, das apresentações muito ricas, e gostaria de felicitá-los pela apresentação. Bom, eu estou pensando na questão que o Nelson colocou, que é como pensar na saúde mental das equipes. E essa é uma questão que é uma questão que eu tenho pensado há algum tempo, e talvez a gente pudesse, pensando em termos de políticas públicas, que exatamente essas experiências que os psicólogos, psicanalistas estão tendo com as equipes, que eu acho que pode fortalecer, por exemplo, no Brasil, nós temos a política nacional de saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, tá? É uma política que ainda está no plano formal, e é de 2012, e muita coisa precisa ser feita. E eu penso que essas experiências na pandemia do campo psi pode fortalecer esse tipo de política pública, né? De saúde mental para as equipes. Além das equipes de saúde, eu tenho pensado muito nas equipes do campo da justiça e do campo da assistência social também, e de direitos humanos. ¿Puedo parar para decir? Bueno, Janet, es primero presentarte, ¿no? Sí. Colega, profesora, doctora en psicología, con todo el tema de la violencia, estudiadora, creó un espacio que es para pensar la violencia, sobre todo la violencia, bueno,
Janet, disculpo. ¿Ah? Extremas, na realidade. Las violencias extremas, que es el tema que ella trabaja en su doctorado, y ella está comentando que yo quiero hablar por el espacio ya pensado en cosas, las presencias, de las presencias, pensando en Nelson, sobre lo que dices de la salud mental, de los equipos, si pudiésemos pensar en las políticas públicas, esas experiencias que están teniéndose con los equipos de políticas de salud mental del trabajador, sobre todo, que es muy diferente del trabajador, y también de los derechos humanos, este plano que viene siendo desarrollado desde 2012 en salud mental, desde la reforma psiquiátrica en el Brasil, no lo ha dicho, pero yo lo estoy complementando, esas experiencias que pudiesen fortalecer ese tipo de políticas públicas que vayan más allá de pensar en la salud. ¿Es esto? Sim, as experiências da pandemia de atendimento às equipes, elas podem fortalecer esse plano no Brasil, por exemplo, da importância da saúde mental dos profissionais. Então, usar essas experiências para isso, né? Colher esses relatos. Okay, Yo quisiera, okay. ¿podría responder a eso? Sí, solo una cosa, Tamara, solo porque tengo miedo que las personas no todas hayan entendido, yo sé que de repente tú entendiste, Tamara, lo que está enfatizando que justamente el hecho de la pandemia puede traernos la idea y de reforzar el poder fortalecer este plano de la salud mental de los trabajadores. Porque en Brasil tenemos la salud mental, la asistencia social y el judiciario, y hay todo un trabajo de red cuando sobre todo se trabaja con pacientes psicóticos o niños con muchas dificultades, donde se conversan las diversas instancias. Y lo que Janet está diciendo, que la pandemia justamente, por lo menos por la experiencia que traída por ustedes, es para reforzar esa necesidad del trabajo de salud mental con todos los trabajadores de esas 3, 4 áreas. Yo agregaría de la educación también. Sí. Tamara, habla, por favor, gracias. No, muchísimas gracias por ese aporte. De hecho, en Perú también, ¿no? Creo que una de las situaciones que ahorita estamos viviendo es que la pandemia ha puesto la salud mental sobre la mesa y en el centro del ojo público, pero realmente el Perú no tiene un modelo de atención en salud mental ni siquiera definido, ¿no? Hay una mezcla del modelo manicomial, del modelo farmacológico, del modelo comunitario, que es algo que se ha ido implementando, además lo comunitario en los últimos años, con la instauración de los centros de salud mental comunitaria, pero incluso esta ha sido una oportunidad no solo para hablar de salud mental, sino, wow, sorpresa, hablar de psicoanálisis, ¿no? Y claro, un poco de casualidad, ¿no? Con mucha gratitud tuvimos la oportunidad de presentar este modelo y también nos dimos, ¿no? Un poco con la cautela y la sorpresa de cómo iba a ser tomado. Había algunos profesionales con los que nosotros nos encontramos, yo qué sé, psiquiatras, ¿no? Tal vez psicólogos, que venían trabajando con otros modelos, ¿no? Y no es que el psicoanálisis sea el único modelo, pero más allá, yo siento que nos hemos encontrado. Disculpen, Tamara, todos trabajaban en un modelo que no era psicoanalítico. Absolutamente, sí. Gracias por la aclaración. Más bien lo que me refería es que había para algunas personas la claridad de que lo que les estábamos trayendo era, ¿no? Ese esoterismo llamado psicoanálisis que no tiene, ¿no?, base en la evidencia, y por qué no mejor el ministerio contrata otras opciones. Pero yo creo que nos hemos dado también con la
con la experiencia de que más allá de ponerle un nombre u otro, hemos tenido eso, ¿no? Encuentros, experiencias en donde las personas con las que hemos trabajado se han sentido escuchadas, reconocidas, se han llevado muchas herramientas también que yo siento que estaban más allá de lo que era tal vez incluso imaginable, ¿no? De lo que conocían que se les estaba quedando tan corto, ¿no? Y yo creo que esa es una posibilidad muy valiosa porque acá incluso era la primera vez, no solo en el ámbito laboral, sino que podían pensar en la salud mental de sus colegas médicos, ¿no? Porque los equipos de salud mental en las instituciones públicas trabajan únicamente con los pacientes o con las familias de los pacientes, en caso sea un paciente psiquiátrico que haya que trabajar con la familia. Pero trabajar con los médicos era algo absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, incluso yo creo que ha sido mirar nuevas posibilidades de algo que tal vez ni siquiera se pensaba antes que podía ser necesario. Bueno, muchas gracias. Ante todo, me he sentido, yo fui parte del equipo de voluntarios y parte del equipo inclusivo, podríamos llamarlo de voluntarios, porque soy narradora de cuentos y terapeuta de artes expresivas. Entonces, ingresar desde este lugar de la diferencia para mí ha sido un honor, ¿no? Estar con personas a las que admiro tanto desde su quehacer con la salud mental. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que ha sido muy beneficioso este proyecto en términos de permitirles a la población en esa situación de precariedad en la que estaban y en la que están aún, poder jugar con las palabras, poder crear relatos, poder crear historias, poder relajarse, poder respirar. O sea, no solamente elaborar lo que sentían desde el, bueno, yo me siento así, no, elaborarlo, pero desde el juego, desde el crear una historia. Nunca olvidaré a Juan, el superhéroe, ¿no? Un Juan que era un peruano punche que podía salir adelante en medio de todo, ¿no? Entonces creo que el haber permitido estos relatos y estos juegos, no sé, para mí como narradora de cuentos fue una bendición el sentir que los cuentos salen del escenario, que los cuentos van a través de este plástico al corazón de las personas y que las permiten elaborar. Creo que últimamente a través del Zoom estamos rodeados de entretenimiento, de muchas experiencias impersonales. O sea, ingresa a tal canal, a tal Zoom, a tal cosa, a tal otra, pero no hay este trato de cómo te sientes tú, cómo respiras tú, qué palabra se te ocurre a ti y cómo creamos un cuento con tus palabras. No es simplemente que te conectas a tal hora y prendes te conectas y ya y recibes, eres solo un mero receptor, no eres un creador, no eres un co-creador. Entonces creo que esta posibilidad de elaborar, de ser escuchado, eso ha sido maravilloso, eso ha sido de cuento, como digo yo, y también que muchos se sintieron motivados a solicitar terapia después, ¿no? Psicoterapia y terapia después. Decir solamente, acotar, Maite, que lo que ustedes fueron haciendo es lo que nosotros denominamos mediadores terapéuticos. Ah, eso. El cuento, las fotos, los juegos vienen a poder invitar a la palabra. Tal vez hablo para poder dejar la última y sabia palabra a Nelson. Aparte de volver a agradecerles a todos, quería ya un poquito por la experiencia señalar algo que creo que el equipo intuitivamente ya ha tomado, pero solamente para subrayarlo. Cuando hicieron las bromas de no saben si están peinados y yo no tengo ni siquiera pelo, me parece que es buenísimo, buenísimo. Creo que sabemos cuál de los cuatro es el que está hablando. ¿Quién de los cuatro es el que no tiene pelo? Ya, y creo que debemos a ustedes resaltar eso, y también por la foto del puente que han puesto, esta foto fantástica del puente que se está construyendo. En Perú tenemos muchísimas fotos de ese puente. Lo que me llamó la atención, tal vez quieren volverlo a poner en la pantalla, yo no estoy con cámara, es que si miramos esa foto,
a pesar de que estamos hablando de la co-construcción de puentes, lo que está sucediendo en la mitad de ese puente son los dos lados peleando y tirándose látigos. Y eso es bien importante. Por alguna razón han escogido ese puente. En mi experiencia, en estos encuentros interculturales, y esto que ustedes están trabajando, yo creo que puede llamarse un encuentro intercultural entre muchísimas culturas, regionales, las culturas de las diferentes profesiones, etcétera, 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 y por eso tanta riqueza. Creo que creo exactamente, si lo miramos están pegando. Entonces, yo creo que tomar en cuenta ciertos elementos culturales, como que no hay encuentro sin pelea, como que no hay encuentro sin competencia, puede ser importante. Yo creo que cuando han hablado, y yo sin pelo, de alguna manera ya se estaban poniendo en gracia y con humor, porque el humor es lo que maneja eso, debajo del otro, y creo que eso ha sido clave, porque siempre hay, digamos, en mi experiencia, hay un tema de, bueno, ¿quién está por encima del otro? Entonces, el poder jugar en lo propio del juego, que es alternar, ahora estoy yo abajo, ahora tú estás abajo, pero ahora yo estoy abajo, y permite una canalización sana de la agresión, y permite, digamos, que claro, es si me permite, Celi, porque después de esta competencia entra de la reparación del puente, ¿no es cierto? Es que, o sea, los andinos tienen esa sabiduría cultural de saber que en cualquier relación también entra la agresión. Y entonces tienen sus canales rituales por donde, que además tienen mucho humor, por donde esa agresión no va a ser violencia y no va a ser destructiva, va a ser un sacar fuerzas finalmente, e implica un reconocimiento de uno, del otro y también del valor y de la fuerza de lo de uno. Quería señalar nomás, porque creo que intuitivamente el equipo ya lo ha percibido y lo está usando, pero me pareció notable que hubieran escogido justo esta foto. Felicitaciones, gracias. Sumarme a los agradecimientos. Realmente el trabajo que han hecho es impresionante. En las dos últimas intervenciones de Maite y Elizabeth, yo remarcaría esta idea de cómo se desdramatiza o cómo se le saca un valor único de encierro a determinadas situaciones, sean conflictivas, sean agresivas, que, insisto, hablaron ustedes de herramientas para en otros momentos detenerse, que tiene que ver con el humor, con la interrogación, ¿no? Con formas de intervenir. Me encantó los comentarios de Maite, a través de cuentos, a través de juegos, invitaciones a otro. Yo en ese sentido resaltaría algo de lo que traía Tamara, de la necesidad, a través del psicoanálisis, de abrir un espacio no a partir del juicio. Fíjense lo que le digo. Yo creo que actualmente estamos muy presionados por todos los medios para emitir juicios. Nos pasan una noticia y uno dice, ¡ah, qué horrible! ¡Ah, qué bueno! Entonces, el espacio analítico no parte de juicios. Recuerden que el contrato inicial es que las personas puedan hablar de lo que le vengan a la cabeza sin juicios, sin emitir juicios, sin decir esto me parece incoherente o esto me da vergüenza. Entonces, me parece que ese aspecto del psicoanálisis, para remarcarlo, para tenerlo en cuenta, de cómo fomentar la circulación de palabras, de afectos, de manera, bueno, de la manera posible. Hay momentos y momentos, pero cómo no partir de juicios, porque los juicios encierran, consolidan la situación. En eso me parece que el psicoanálisis es un aporte para abrir el trabajo con grupos. Felicitarlos, realmente me parece, vuelvo a decirlo, un trabajo excepcional a replicar, a poderse detener, a intercambiar, a ser críticos. Críticos es poder marcar diferencias hacia adelante, porque me parece que si uno
las marca hacia atrás es un reproche, no es un elemento crítico. Felicitarlos y agradecer mucho la paciencia que han tenido para invitarme y poder intercambiar con ustedes en diferentes lenguas, porque de las definiciones que trajo María Antonieta que me gustaría transmitirles es: yo lo que me siento es un extranjero, y no es menor la posibilidad de la manera de cómo me han recibido, cómo reciben al extranjero, al otro, de una manera cálida, dando a cada uno su lugar. De Rosillón, hablándonos de que todo encuentro psicoanalítico debe ser un encuentro que nos permita reflexionar sobre aquello que sentimos, sobre aquello que pensamos y sobre aquello que hacemos. Y creo que tenemos que agradecer a cada uno de los participantes y del grupo por este bellísimo trabajo y por habernos acompañado esta noche, y espero que nos repliquemos y nos encontremos muchísimas otras veces. Quiero decir sobre lo último que dijo Nelson, que efectivamente eso que parece tener menos valor es lo que más valor aporta, ¿no es cierto? Que es esa mirada de ustedes escuchándonos, resonando, remarcando cosas que nos han enriquecido enormemente. Les diré que ha sido muy difícil, hemos estado emocionados y un poco asustados de hacer esta presentación, como le dije a María Antonieta, pero no puedo decir más que me siento enormemente agradecida, y creo que el equipo también, y también a nombre de la institución, ¿no es cierto?, del Instituto de Intercambio que se ha planteado desde el inicio, salir del consultorio hacia la sociedad peruana. No nos soñábamos, ¿no es cierto?, que el poder comunicar algo de nuestra experiencia con la sociedad latinoamericana, ¿no es cierto?, con tener a tantos de todos lados. En particular, por supuesto, Nelson, creo que tu aporte nos ha hecho sentir muy acompañados, y también eso nos deja pensando, que creo que es lo más valioso de un encuentro analítico, ¿no es cierto? Más preguntas y más para pensar. Y muy emocionados también de tu presencia, Nelson. Muy gratos a tu presencia amorosa, afectiva y sostenedora, diríamos, de gran apuntalamiento. Total. Besos, besos enormes. Hasta siempre. Mil gracias. Mil gracias.